Buenas noches, aquí estamos mis amigos. Para aquellos de ustedes que me conocen, bienvenidos. Bienvenidos mis amigos de Facebook en vivo, que veo aquí que siguen llegando. Y bienvenidos mis amigos miembros poderosos. Para aquellos de ustedes que no saben de los miembros poderosos de Joed, tal vez quisieran averiguar un poco sobre este grupo. Entonces, hoy, como siempre, generalmente nos reunimos los lunes, pero este lunes tuve una reunión muy importante con nuestros amigos de Boyron, y por eso nos estamos reuniendo el día de hoy. Y nos volveremos a reunir, como todos los lunes, a las 8 de la noche, hora del este. Hoy es miércoles, pero entonces en unos pocos días volveremos a reunirnos los lunes, como siempre lo hemos hecho. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bien, lo que hacemos aquí cuando nos reunimos es única y exclusivamente estudiar la homeopatía y saber hacia dónde nos dirigimos con nuestro conocimiento homeopático. Eso es lo que hacemos, porque tenemos que aumentar nuestras habilidades. Les reitero, aumenten sus habilidades, mis amigos, es muy importante que aprendan esto. Algunas cosas interesantes están sucediendo. Usualmente no hablo de las noticias, pero no sé si se dieron cuenta que creo que fue hoy en Alberta, Canadá, la primera ministra de Alberta, creo que su nombre es Danielle Smith, ella dijo: los multimillonarios no tienen ningún lugar para influir en nuestros gobiernos. Ella quiere que el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y sus semejantes estén fuera de su gobierno. Ella es bastante interesante. Y ver que algo así está sucediendo en Canadá es muy, pero muy reconfortante. Es absolutamente maravilloso. Porque lo que quiere decir es que la olla se ha destapado ya hace bastante tiempo, pero poca gente ha sabido. Entonces, quiero recordarles que si no han visto la entrevista que Megyn Kelly le hizo a Robert Kennedy Jr. recientemente, salió en vivo hace poco. Megyn Kelly lo entrevistó y fue, ¿cómo decirlo?, absolutamente espectacular. ¿Por qué fue espectacular? Porque Robert Kennedy Jr. es una de nuestras voces más genuinas, por así decirlo. Él es muchísimo más que eso. Él lo expuso todo. Y les diré, mis amigos, que he sabido de lo que él habló en gran detalle por cerca de 40 años. He leído muchos libros sobre el tema. Sigo gente increíble, como John Repaport y muchos, muchos otros. Entonces he sabido esto por mucho tiempo, pero para que esto esté saliendo a la luz pública sobre la corrupción en la medicina, la corrupción en el gobierno, en las organizaciones de 3 letras, en el gobierno americano, es revitalizador. Entonces creo que necesitábamos algo así, como lo que experimentamos durante el año 2020 y el año 2021, para que los ojos de muchas personas fueran abiertos, con referencia a lo que ha estado sucediendo y cómo la ciencia ha sido distorsionada y corrompida en nuestras organizaciones y cómo los doctores han sido engañados y por consiguiente la población ha sido engañada. Entonces, no voy a profundizar mucho al respecto porque lo que realmente quiero hablar esta noche es lo que ustedes deben saber sobre los antibióticos y las infecciones que no sean virales, porque la verdad es que no se supone que usemos antibióticos para las infecciones virales y eso todos lo sabemos. Alguien comenta, la corrupción aquí en Australia es realmente impactante. Sí, Tara, realmente lo es y lo siento mucho que esto esté sucediendo en tu país. Pero aquí las cosas cambian y si cambian aquí en Canadá, el efecto se propagará alrededor del mundo. Hay que orar para eso, ahí es donde entra la oración, mis amigos. Entonces hablemos de cuando te dicen que debes tomar un antibiótico. Entonces, lo que eso debe significar es que hay una infección bacteriana o el potencial de una infección bacteriana. Entonces, a menudo es usado de manera profiláctica. Hay muchos remedios que podemos usar para reemplazar el uso de los antibióticos. Tenemos muchas medicinas homeopáticas, pero depende del órgano que está infectado o que potencialmente está infectado.
Depende de la manera como se esté presentando, cómo se estén presentando los síntomas. Y otras condiciones concomitantes que parecieran no estar relacionadas, pero que a menudo lo están. Y el nombre de la condición real. Entonces, empecemos. Solo vamos a hablar de 2 remedios esta noche y ellos tienen implicaciones muy, pero muy específicas. Y el primero que les voy a dar tiene indicaciones más generalizadas y luego me voy a enfocar en cómo son usadas para las infecciones específicas, para las cuales tal vez se pueda usar un antibiótico. Y lo que voy a hacer es que les voy a mostrar lo que sucede cuando mezclamos, cuando combinamos estas 2 medicinas. Mezclar 2 medicinas. Y cómo eso cambia el aspecto de las 2 medicinas. Pero al final, cuando están mezcladas, ya sea por una farmacia homeopática o si no se puede comprar así, entonces lo que se puede hacer es que simplemente vas a tomar las 2 medicinas y te las vas a poner en la boca simultáneamente. Entraremos más en detalle a medida que avancemos esta noche. Muy bien, alguien pregunta, ¿dónde podemos encontrar esa entrevista? Si alguno de ustedes la tiene, por favor póngala en los comentarios para los que no pudieron verlo, lo puedan hacer. Creo que está en YouTube, pero probablemente no por mucho tiempo. O tal vez tengamos que ir a Getter o Rumble o uno de esos otros alternativos. Ok, alguien la encontró, excelente. Entonces, la primera medicina de la que vamos a estar hablando es Hypericum perforatum. Y esta es una medicina muy conocida. ¿Y de qué está hecha? Bueno, vamos a ver si alguien sabe de qué está hecha. Hypericum perforatum. Y más frecuentemente me gusta usarlo en la potencia 200. Podemos usarlo en la potencia 30, podemos usarlo en la potencia 6 o incluso en la potencia 1M. Sí, pero encuentro que en general Hypericum es más comúnmente usado, no necesariamente usado, mejor y por ende sigue más indicaciones en la potencia 200. ¿200 qué? 200C, 200X, no interesa mis amigos, 200C está bien. Si alguien comenta, la entrevista está en Children's Health Defense, que es el sitio de Robert Kennedy Jr. Y tal vez quieran ir a ese sitio, al sitio de Robert Kennedy Jr., porque es muy bueno. Children's Health Defense. Así es, mis amigos. Y Katy tiene razón. Linda, así es. Esta medicina está hecha de la hierba de San Juan. Me hubiera gustado poder traer mi frasco aquí. Yo solía recolectar la planta en un prado muy cerca de mi casa hace años. Todavía tengo un par de frascos, entonces yo cogía las flores de la hierba de San Juan, que son amarillas y pequeñas, las separaba del tallo y las ponía en un frasco con vodka. Algunas veces, cuando podía, usaba alcohol de grano de la marca Devil's Spring y lo dejaba en una solución por 2 semanas. Y al final de ese tiempo ya tenemos la tintura madre de la hierba de San Juan. No voy a entrar en detalles de cómo prepararla, simplemente quería darles una idea de cómo se hace esto. De hecho, todavía tengo unos frascos que preparé al principio de la década de los 90. Creo que siguen igual de buenas, por eso me encantan las tinturas, pero no hablaremos de las tinturas esta noche, hablaremos de cuando está diluida 200 veces a la centésima potencia, la convierte en la potencia 200C. Entonces, Hypericum, como lo mencioné anteriormente, se usa más frecuentemente en la potencia 200. Algunas veces vamos a una potencia más alta si el dolor es extremo. Y aquí están las indicaciones que no tienen nada que ver con infecciones. Esta es una gran medicina para las lesiones a los nervios, para el dolor de los nervios, dolores punzantes, extremos, como para el hormigueo, como para las sensaciones de hormigueo, los dolores agudos, la sensación como que algunos insectos se están arrastrando sobre tu piel. Todo eso. No tiene que ser dolor, puede ser el nervio cubital que ha sido lesionado o que tal vez ha sido comprometido. Puede ser algo así. Esta es una gran medicina para eso. Incluso es para las sensaciones extrañas. Cuando creemos que la situación tiene que ver con los nervios, entonces siempre pensamos generalmente en Hypericum en la potencia 200C. También es muy bueno para las lesiones en general. Aprendí a usar Hypericum en potencias altas de mi maestro Jan Scholten, él era de Holanda,
quien contó una historia de que cómo él, y las historias son importantes porque esas no se nos olvidan, creo que fue en una catedral de Italia, y saben cómo los mezanines de esas iglesias en el coro estaban situados más o menos como a 50, 80 o hasta 100 pies de alto. Entonces, la historia de él cuenta que él se estaba apoyando en la baranda y la baranda se rompió y se cayó y aterrizó en el piso de cerámica de la catedral y cayó sobre sus manos y pies. El dolor era tan insoportable y él le dijo a su compañero que le consiguiera Hypericum en la potencia más alta que pudiera encontrar. Y eso fue lo que él usó. Pero todavía no hemos hablado del aspecto antibiótico de esta medicina. Ahora, las indicaciones son dolor extremo, dolor de los nervios. Entonces, si te dijera que esos son los aspectos de esta medicina que no necesariamente necesitan presentarse, pero a menudo se presentan cuando necesitamos usar un antibiótico, ahora ya te estás haciendo una idea. La imagen se está completando aquí. Entonces, cuando alguien ha tenido un procedimiento quirúrgico y hay dolor en los nervios, o afecta a los nervios porque el dolor es demasiado, demasiado fuerte, demasiado extremo, como una cirugía dental. Entonces, siempre vamos a pensar en Hypericum cuando el dolor es extraordinario, cuando es un dolor increíble. Por lo que es tan encantador, lo que me encanta de esto es que cuando hay un evento quirúrgico en la boca, donde sabemos que hay un área rica en nervios, por lo que es muy probable que haya un dolor agudo, un dolor extremo, después que el efecto de la anestesia local ha desaparecido, también esta medicina protegerá contra la infección. Donde un dentista convencional usaría antibióticos de manera profiláctica, nosotros puede que no hagamos eso, ¿cierto? No les diré cómo usar la medicina todavía. Si es únicamente dolor, simplemente usaríamos Hypericum en la potencia 200. Pero en un momento les enseñaré a usarla un poco diferente. Este Hypericum perforatum es perfecto para las heridas cortopunzantes, como una inyección de anestesia local o para una lesión causada por pararse sobre un clavo, o incluso una herida que podría considerarse como cortopunzante, como la mordedura de un perro, aunque no es la primera medicina que consideramos para las mordeduras, pero no es una mala medicina. Entonces, las infecciones dentales, no solamente para prevenirlas, porque ha habido un procedimiento quirúrgico, pero también una vez que la infección se ha establecido, ahora nos movemos a su uso como un antibiótico, ¿cierto? Entonces, lesiones en zonas ricas en nervios. Veamos, quiero asegurarme que lo he cubierto todo. Infecciones dentales profundas, mis amigos. No estamos hablando de un absceso sobre la encía. Se llaman forúnculos gengivales y ahí no es donde usamos Hypericum. Estamos hablando de infecciones profundas, donde puede que haya necrosis. Puede ser una cavitación o una osteomielitis. ¿Dónde podemos sufrir osteomielitis? Bueno, cuando hay una extracción de una muela, por ejemplo, esa es un área muy rica y susceptible a la infección. Muy susceptible a una infección, usualmente una infección de carácter, es una infección bacteriana. Ahora, nos estamos acercando a la manera de su uso, de usar esto en lugar de un antibiótico. Entonces estamos buscando algo que es profundo, que el hueso está infectado, la raíz está infectada, los tratamientos de conducto están infectados. Ahora estamos hablando de Hypericum 200C particularmente y especialmente si se presenta esta clase de dolor, ¿cierto? Permítame tomar un sorbo de agua y seguiremos con el capítulo 2. Tara comenta, usé esto con una amiga quien sufrió con dolor de los nervios debido a un accidente automovilístico hace 30 años. Sí, esto puede usarse incluso muchos años después. Ella dice que el dolor se redujo de 100 a 5. Encantador. Era muy incierto si podría obrar y tengo que confesar que no creí que fuera a obrar tan bien. Mi amiga ahora está muy enamorada de la homeopatía. Esa es la manera de hacerlo. No prometas. Simplemente dices, mira, por si te interesa, tengo algo aquí para ti. No prometas nada. Pregunta, ¿es osteomielitis lo mismo que la pérdida de masa ósea en la mandíbula sin infección? No, no es lo mismo. No, estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, muchas gracias, Tara. Yo te daría un punto en homeopatía. Muy bien, alguien pregunta,
¿Removerá la infección de un tratamiento de conducto en un diente? Mm, Pregúntame en un momento. Vayamos más adelante y les hablaré sobre el capítulo 2. Una segunda medicina, y alguien aquí al instante sabía cuál era la siguiente medicina y se me olvidó quién fue que lo dijo. Discúlpenme, no recuerdo quién la mencionó. La segunda medicina de la que vamos a hablar para ayudarnos a evitar los antibióticos es arsénico. Es Arsenicum album. Arsenicum album. Ahora, esta medicina tiene una aplicación más amplia en la homeopatía. Este Arsenicum album cubre muchas condiciones psicológicas como ataques de pánico, ansiedad, temor a estar solo, um, clases de temor como el temor nocturno, pánico, trastornos compulsivos. Arsenicum album tiene muchas implicaciones o debiera decir aplicaciones. Esta medicina también es muy buena para el insomnio, especialmente donde la persona no se puede quedar dormida después de la medianoche. Cuando se despierta alrededor de las 12 o de la 1 de la mañana y se despiertan y a menudo están ansiosos. También es un buen remedio para la enfermedad de Raynaud. Puede ser un gran remedio para el herpes, para los resfriados y las gripes o la gripe estomacal. ¿Sí? ¿Ven cuántas aplicaciones tiene? Muchas, pero muchas oportunidades para usar Arsenicum album y yo he escrito ampliamente al respecto. He hablado de la intoxicación de mi esposo y de muchas otras aplicaciones. Y también resulta ser un profiláctico para, y esto es muy interesante, para la fiebre amarilla. Sí, puede ser usado como protección para la fiebre amarilla porque es un profiláctico. Entonces usamos Arsenicum album en diferentes potencias, 6, 30, 200. Esas potencias son las que uso más cómodamente. También Arsenicum en la potencia 3. Entonces, permítame empezar con arsénico 3, 6, 30, 200. Esas son las potencias que uso con más frecuencia. Dependiendo de la condición, también es muy buena para los estornudos, condiciones sinusales, picazón, eczema, y podemos seguir y seguir. Muchas otras condiciones, una aplicación de origen desconocido. Entonces, todas estas son gran condiciones relacionadas con arsénico. Entonces, cuando estamos observando un caso, si tenemos cualquiera de estas condiciones satelitales que acabo de describir, y tenemos la oportunidad de usar esto en lugar de un antibiótico para las condiciones que estoy a punto de leerles, entonces sabemos que Arsenicum album es algo que debemos considerar. ¿Por qué? Porque no vamos a ver solo una condición, vamos a profundizar más en el tema. Esto nos dará una oportunidad de hacer esto bien. Entonces, permítame añadir algo más. Gastritis. Bien, ahora vamos a usar arsénico para otras condiciones donde se usaría como un antibiótico, en lugar de un antibiótico. Como por ejemplo la gangrena. Sí, mis amigos, la gangrena. Sepsis. Sí, septicemia. Condiciones sépticas de carácter severo. Sí, incluso condiciones sépticas severas. Envenenamiento por tomaina. Ahora, es un poco diferente. Aún así, quiero que lo tengan en cuenta. Heridas cortantes y a menudo las secreciones son putrefactas. Pueden ser también heridas por aplastamiento o heridas donde hay una condición donde ha ocurrido una lesión severa, como por ejemplo heridas abiertas y donde existe la posibilidad de infección. Entonces vamos a considerar la posibilidad de usar arsénico y en esos casos que estoy describiendo, para esta clase de situaciones usaría arsénico en la potencia 200C. Bien, ahora lo que quiero decirles también, puede haber ardor, dolores que arden, como por ejemplo la gastritis. Ese es un ejemplo de una condición de un dolor ardiente. En el envenenamiento por tomaína puede haber dolor ardiente y en la sinusitis puede haber dolor ardiente. Entonces, si vemos dolor ardiente y vemos una necesidad de antibióticos, vamos a considerar usar arsénico. Arsenicum album. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando mezclamos estas dos medicinas? Ahora no les estoy diciendo, mis amigos, no les estoy dando licencia para que estén mezclando los remedios. Por favor, no hagan eso. Les recomiendo que no lo hagan. Pero yo diría que la manera
que querrás ver esto es que vas a querer ver amplia evidencia de datos o información que apoyen tus decisiones para hacer esto. Para hacer esto, para usar dos medicinas mezcladas y la amplia evidencia de datos que viene de la Fundación de Investigación Homeopática Prasanta Banerjee en Calcuta, donde trabajé por 8 años, no consecutivamente, pero por 8 veces. Entonces, la indicación para usar Hypericum 200 mezclado con Arsenicum album 200, lo que ellos llaman Hyper-Ars, para abreviar, es para las infecciones profundas de los tejidos, como infecciones en los huesos, como las infecciones en las raíces de una muela o de un diente. Esa clase de infecciones profundas. ¿Por qué es una infección al hueso? Vemos que los doctores y dentistas automáticamente piensan inmediatamente que necesitan recurrir a los antibióticos. Y la razón por la que ellos consideran los antibióticos es más que una consideración, ellos tienen que prescribir. Es porque ellos no tienen otra opción, tienen que hacerlo. Es lo único que ellos tienen en sus herramientas. O pueden abrir el hueso y drenarlo y limpiar, remover la necrosis del hueso o digamos la raíz de un diente, tienen que hacerlo, ir, penetrar en el hueso, drenarlo, limpiarlo. ¿Por qué? Porque no tienen otra elección más que remover la infección quirúrgicamente y luego usar antibióticos. Pero hay un problema. El problema es que los huesos no tienen vasos sanguíneos. Bueno, de hecho, no debería decir esto porque ellos tienen unos menores. Pero debes tener sangre fluyendo en un área para que una droga que tomas oralmente y sea digerida en el estómago y sea distribuida por todo el sistema a través de la corriente sanguínea y luego llegue a esa área local. Necesitas tener eso para que los antibióticos actúen. Pero eso no sucede. Por eso es que las infecciones a los huesos específicamente, voy a hablar de ellas porque ellas son pero tan difíciles de tratar, tan persistentes, son tan reacias que pueden durar por lo menos meses, si no meses, años, no solo años, décadas, incluso con el mejor de los cuidados médicos, estas infecciones tienden a ser muy persistentes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hypericum 200 mezclado con arsénico 200 2 veces al día. ¿Sucederá así? ¿Se curará así de rápido? No, en cambio tomará bastante tiempo, pero me encanta la declaración derivada de los Banerjees que dice, ellos dicen, esto es osteomielitis, curable con la administración de medicinas homeopáticas. Esta es su declaración. Estamos hablando de infecciones que son tan persistentes, que son tan difíciles de identificar, de siquiera saber que existen. Entonces, ellos mucho menos saben lo suficiente sobre cómo tratarla. ¿Y con qué las tratan? Con antibióticos. Los resultados son tan insignificantes. Conozco demasiadas personas que han tenido una infección al hueso en la pierna debido a una lesión, por ejemplo. Y entonces esa infección dura por muchos años. Y luego es drenada y luego les dan más antibióticos. Y luego encuentras que después de muchos años la infección reaparece nuevamente. Aunque no aparezca muy a menudo en los escanes y rayos X o pueda observarse clínicamente, pero ahí está. Entonces es algo difícil de encontrar y de identificar clínicamente, y luego es algo que es difícil de tratar también, y ese es el problema. Pero, mis amigos, esto no sucede con Hypericum 200 mezclado con Arsenicum 200 o Hyper-Ars. Ahora, ¿dónde más puedes aprender esta clase de cosas? Quiero decirles que tengo un curso titulado Alternativa a los antibióticos y en ese curso hablo ampliamente de esto. Es un curso en línea y una vez que lo compras tienes acceso a él para siempre. Y no estoy aquí simplemente para venderlo, estoy aquí para decirles que es una de mis medicinas favoritas. En otro lugar donde puedes aprender esto es en mi curso La Guía Homeopática para el Sobreviviente. Bien, Hyper-Ars es muy importante
que sepamos sobre esta medicina, HyperArs, arsénico 200 mezclado con Hypericum 200 dos veces al día. Lesiones. A menudo las lesiones pueden ser causadas por la infección al hueso, son las que causan la infección al hueso debido a fracturas abiertas, procedimientos quirúrgicos, y esa es la razón por la cual frecuentemente vemos esta clase de infecciones en la boca, en la mandíbula, en el maxilar. Lo vemos en esas áreas porque a menudo vemos que se realizan cirugías en esas áreas. ¿De qué clase de cirugías? Extracción de las cordales. ¿Qué más? Extracciones dentales para hacer espacio para la ortodoncia y a una edad muy temprana. Entonces vemos complicaciones que parecen no estar relacionadas con esta clase de infecciones. Vemos estas complicaciones aparecer años después. Entonces, cuando una persona ha tenido una infección en el hueso, más frecuentemente se pueden encontrar estas infecciones en la mandíbula o en el maxilar. Siempre debería decir, cada vez que tenemos una extracción en alguna de estas áreas, cuando hay una extracción en cualquier parte de esta área y hay enfermedades crónicas, mis amigos, averigüen. Ahora, un dentista convencional no es tu amigo en esta situación. No es que no me gusten los dentistas convencionales, es que ellos no saben cómo identificar esta clase de infecciones. Pero un dentista biológico puede identificarlas. Lo que queremos es verlas con una ecografía sobre la quijada, sobre el maxilar y determinar si hay o no una infección. O lo mismo sobre el brazo, si ha habido una lesión. O en la tibia, queremos saber si hay algo ahí, si es posible. Bien, sí, vayan a un dentista biológico. Son muy difíciles de encontrar, seré honesta con ustedes, pero sí, si sabes de alguno, por supuesto vas a querer que sea tu dentista. Gracias, Harry. Harry dice que le encantó la guía homeopática para el sobreviviente. Lian dice, HyperArs cambia las reglas del juego. Absolutamente que sí lo hace. Alguien dice, ¿conoces a alguno de los... si conoces a alguien que tiene estos problemas, les puedo garantizar que esto les cambiará la vida. Alguien comenta, Helios respondió después de preguntar por arsénico en la potencia 3. Ellos dijeron que es lo mismo que arsénico en la potencia 6X. ¿Es eso cierto? Es equivalente, no es exacto. Yo prefiero ir con la potencia exacta. Absolutamente. Sí. Pregunta, ¿la pérdida de hueso y la infección podrían ser encontradas con una panorámica de rayos X? Deja ver. Bien. Pueden ser encontradas, pero solo si el técnico sabe cómo encontrarlas. Alguien tiene que ser entrenado para saber cómo encontrar estas infecciones. ¿Y cuál es la manera de hacer esto? Tomas los rayos X y los pones en este lado. Y luego vas en línea y buscas cómo se ve una infección al hueso. Ves una y otra imagen. Estudias. Eso es lo que yo he hecho. Estudias cómo se ve una infección al hueso, cómo se ve la osteomielitis en la mandíbula o en el maxilar. Y luego comparas con tu panorámica y los examinas una y otra vez. Y los vuelves a examinar una y otra vez, porque se manifiesta de diferentes maneras. Después de un tiempo, vas a empezar a entender qué es lo que estás observando en la panorámica y lo compararás con lo que tú o tu familiar están experimentando. Serás capaz de hacer esta comparación. Una vez que haces esto, usamos nuestra medicina. Los Banerjee dicen, es curable con la administración de medicinas homeopáticas. Lo he visto, lo he experimentado yo misma y a través de los años lo he visto una y otra vez en mi práctica. Esto ha llevado a mi práctica a un nuevo nivel. Una vez que entendí esto, una vez que me di cuenta de esto con la ayuda de un dentista biológico, quien me explicó la situación y luego comencé a estudiar y a estudiar. ¿A qué me refiero con estudiar? Es estudiar esas imágenes en línea que muestran cómo se ven las cavitaciones. Ahora digamos que no es en la mandíbula, digamos que es en la tibia. Ve en línea y busca cómo se ve una infección de la tibia en los rayos X.
¿Cómo se ve la osteomielitis en la tibia? La de hoy es una información increíblemente importante, dice alguien. Tienes toda la razón. Esto puede cambiar tu vida, la vida de tus familiares, de tus amigos, de tus clientes, de tus estudiantes. Esto puede cambiarle la vida a estas personas para siempre, absolutamente. Alguien dice, mi esposo tiene un dolor terrible después de una cirugía de la rodilla hace 14 meses y ellos no saben por qué. Ellos quieren volver a operarle la rodilla sin ninguna garantía que la segunda cirugía pueda ayudar. Pregunta, ¿podría probar Hypericum en arsénico? Bueno, si hay una infección, lo harás. Pero recuerden lo que les leí sobre Hypericum. Abran su materia médica y lean, mis amigos. Es Joana quien pregunta, lee sobre Hypericum. Cuando termines de leer tu materia médica, lee nuevamente. Y cuando termines de leer por segunda vez, entonces lee por tercera vez y concéntrate en las áreas que se aplican a tu esposo. Entonces, no te voy a decir qué usar para tu esposo, pero, bien, Hypericum, para las lesiones, para las cirugías. Ahora, tal vez no es una lesión por una cirugía, tal vez sea una lesión porque, quién sabe, tal vez es simplemente una infección. Si es una infección, usamos HyperArs. Si es únicamente la lesión y es un dolor extremo, siempre pensamos en esta clase de medicinas como Hypericum. Alguien comenta, tenemos la bendición de un dentista biológico solo a 40 minutos de nuestra casa. Puedes apostarlo, Shelly, esta información es muy importante. Y amigos, esta es la clase de información que enseño en mis cursos. Y no es que siempre trate de que la gente los compre, lo que trato que hagan es que aprendan, que se preparen, porque esto depende de ti, depende de ti, depende de mí, depende de nosotros, hacernos cargo de nuestra atención médica, porque a nadie le interesa, he dicho esto muchas veces, a nadie le interesa tu salud ni la salud de tu familia, solo tú conoces, entonces necesitas aprender esto, necesitas prepararte. Necesitas saber qué medicinas usar, para qué condiciones. Necesitas usar mis experiencias que yo les transmito. Si no eres uno de mis miembros poderosos, mis amigos, ustedes aquí en Facebook, únanse a mis miembros poderosos. Allí tenemos mucha más información. Tengo tanta información y contenido que realmente no sé qué hacer con toda esta información. Que comparto con ustedes y que quiero que sepan esto. Porque quiero, ¿por qué quiero que sepan esto? Porque estoy hasta aquí con todos los métodos médicos convencionales que solo causan problemas. No los doctores, ellos son los que promulgan esto, pero no estoy culpando a los doctores, por así decirlo, estoy culpando a las organizaciones de tres letras en la que los doctores ciegamente confían. Como por ejemplo, Remdesivir. ¿Qué clase de broma es esa? ¿Qué ha hecho en estos 2 últimos años? Entonces, esto es lo que quiero para ustedes. Eso es lo que quiero para el mundo entero. Porque esta es la única manera que vamos a cambiar la manera en que el mundo funciona. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Es horrible lo que está sucediendo. Estos carteles son terribles. Y la única manera que podemos hacer esto es aprendiendo, preparándonos. Debemos poseer las medicinas. Debemos tener la información a la mano. Posee tantas medicinas como te sea posible. Únete a un grupo de estudio de Pasaporte a la Homeopatía donde conocerás gente de ideas afines vía Zoom. Luego se convertirán en buenas amistades y cuando tengas problemas, si ellos han tomado el curso de alternativa a los antibióticos y tú has tomado el de feminopatía, y si tú tienes un problema con una infección y ella está teniendo un problema con una condición femenina, ustedes se ayudan mutuamente. Esa es la manera como esto funciona en los grupos de estudio y los guío durante todo el estudio. Eso es lo que quiero para ustedes. Eso es lo que quiero para ustedes, mis amigos. Esa es la manera como cambiamos el mundo. Vamos a cambiar el mundo. Ahora, tengo 70 años. ¿Cuántos años más me quedan para esto? Bueno, mis padres murieron meses después de cumplir sus 90 años, los dos. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo que darles esta información.
Tenemos que saber esto. Tus hijos tienen que saber esto. Tus nietos tienen que saber esto, tus vecinos, tu veterinario, tu doctor. Si tu doctor no está dispuesto a aprender, está bien. Enséñale a alguien más. Eso es lo que quiero que hagan. Únanse a Pasaporte a la Homeopatía, mis amigos. Esta es probablemente la mejor manera de empezar. Vayan a mi página web y escriban Pasaporte a la Homeopatía. Vayan a la sección de grupos de estudio y allí van a aprender y se van a reunir con otras personas y aprenderán qué medicinas poseer y qué métodos usar. Ay, me pasé como 8 minutos. Eso es porque hoy no tengo clase después de esto. Los quiero mucho. Ustedes son la clase de personas que, especialmente mis miembros poderosos, y veo también aquí a mis amigos en Facebook. Aquí están mis amigos de Facebook. Alguien comenta, Rendezabel mató a mi padre el 2 de agosto. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Estoy tratando de leer quién escribió esto. Lo siento, lo lamento de verdad. Muy triste. Tal vez podría ser, esto se está moviendo demasiado rápido y no puedo leer. Lo siento mucho. Qué terrible. Por la persona que perdió a su padre, una de las aflicciones más grandes de mi vida fue la pérdida de mi padre. Alguien dice, mi gato tuvo una pelea, su oponente le rasguñó un ojo y Hypericon vino al rescate. El oponente del gato. Muy bien amigos, fue maravilloso verlos a todos. Entonces, aquí vamos. Entremos en la lucha, entremos en la batalla. Arremanguémonos y preparémonos, mis amigos. Arremanguémonos. Es lo último y lo único que tenemos en esta tierra. Y gracias a todos. Dios los bendiga y por supuesto está la oración. Adiós a todos. Nos vemos el lunes. Y vamos a estar haciendo una serie sobre esas alternativas a los antibióticos. Adiós.